Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una vez más, reunidos en esto que hemos denominado el taller de la oración. Y bueno, hoy vamos a estudiar la lección número 2. Y esta lección tiene por título La oración y el predicador. Antes de iniciar, quiero pedirles por favor que juntos podamos orar a Dios. Señor amado, en este momento queremos pedirte con todo nuestro corazón que seas, Señor, tú hablando a nuestros corazones. Dios amado, estamos seguros, Señor, de la importancia que tiene la oración para con los predicadores. Te pedimos en este día, Señor, que tu Espíritu pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, ya que solamente tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón y mente para aprender las verdades que son extraídas de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar leyendo Hechos capítulo 17, versículo 6 en adelante. Acá encontramos nosotros a Pablo, Silvano y Timoteo arribando a Tesalónica, empezando una obra misionera. Y después de haber predicado el Evangelio primero en las sinagogas, como era la costumbre de Pablo, la Biblia nos enseña que habían creído algunos judíos, otro número mayor de griegos y también mujeres nobles. Esto había desagradado a muchos de los judíos y ellos habían alborotado a la ciudad en contra de Pablo. Entonces, en ese contexto leemos: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora bien, de este pasaje quiero destacar las palabras que los ciudadanos de Tesalónica mencionaban, diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y esto, ya que durante el primer siglo, la iglesia fue considerada como una gran fuerza digna de ser temida y reconocida por el cambio que generaba, ya que las personas que eran alcanzadas por el Evangelio y sus portadores eran hombres de oración, llenos de la unción que solamente pueden portar hombres que han estado cerca de Dios. Los seguidores del Maestro de Galilea cristianizaron al mundo, transfiguraron las naciones y los individuos, y es lo que hoy debemos de anhelar, que los hombres llamados a proclamar esta verdad lo hagan cargados de la misma unción y puedan, como en ese entonces, trastornar el mundo entero. Leemos del conocido Charles Simeon Spurgeon, por ejemplo, que él tenía la costumbre de hacer oración desde las 4 hasta las 8 de la mañana. También el señor Wesley empleó 2 horas diarias en oración. De él se dice que consideró a la oración como su ocupación prioritaria más que cualquier otra cosa, y que en más de una ocasión los que le vieron salir de su cámara secreta afirmaron reconocer una serenidad de cara próxima al resplandor. Mencionemos entonces cuál es la importancia de la oración en los ministros y predicadores de esta santa y sagrada escritura. Ahora, veamos la oración como una tarea primordial de los ministros. En el libro de los Hechos se menciona que la iglesia había crecido de una manera muy exponencial. Es cuando empezaron a suscitar algunos problemas entre sus integrantes. Ante el reclamo de estos miembros de la iglesia hacia los apóstoles, ellos piden que se elija entre ellos a personas llenas de sabiduría para realizar estas tareas, mientras que ellos se ocuparían de su labor principal. Hechos capítulo 6, versículos 3 y 4 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este es el doble ministerio del predicador, y no separado uno del otro: la oración y el ministerio de la palabra, los dos juntos, pero la oración como un precedente de todo estudio y exposición de la palabra. No importa con cuánto cuidado y laboriosidad preparemos nuestros sermones, si estos no han pasado por un afán delante de Dios.
A menos que el sermón sea producto de una intensa oración, no esperemos que eso despierte un espíritu de oración. Lutero solía decir que hay 3 cosas que hacen eficaz a un predicador: las súplicas, la meditación y la tribulación. La oración es necesaria para situar al predicador dentro del marco adecuado para manejar las cosas divinas y para ser investido del poder divino, mientras que la meditación de la palabra es esencial para suplir el material para su mensaje. Y también se requiere de la tribulación como un contrapeso de su nave, porque el ministro del Evangelio necesita pruebas que lo mantengan humilde, así como el aguijón de Pablo. Pero también veamos a la oración como una llave para abrir los secretos de la Biblia. El Salmo 119, versículo 18 dice David: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». La oración entonces está sumamente relacionada con el éxito de la predicación de la palabra, tan importante en la vida del predicador, pero también como una responsabilidad de la iglesia para con sus líderes. Esto lo expone el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por un momento, quisiera que consideremos la palabra heraldo. Este era un funcionario de la corte y tenía a su cargo anunciar públicamente las órdenes reales y decretos. El libro del profeta Daniel menciona que cuando Daniel iba a convertirse en el 3er gobernante en el reino por orden del rey Belsasar, se anunció por heraldo, diciendo: «Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el 3er señor del reino». En los antiguos juegos griegos, el heraldo también anunciaba el nombre y país de cada participante, así como el nombre, país y padre del ganador. El verbo griego que se traduce es predicar, kerizo, y esto aparece muchas veces en las escrituras griegas cristianas. Y esto puede traducirse como anunciar o heraldo. Entonces, es el heraldo del Evangelio investido con la autoridad correspondiente. Es decir, que debemos dedicar mucho tiempo a estar con Dios antes de salir a hablar en su nombre. Pero consideremos también que el producto final de un sermón no es el púlpito. Y esto nos lo demuestra la parábola del sembrador. Esta nos enseña que el trabajo no termina con solo repartir la semilla. El predicador no ha terminado con sus obligaciones cuando deja el púlpito, ya que es preciso que riegue esta semilla que ha sembrado. Es nuestro privilegio y nuestro deber retirarnos a un lugar apartado después de dejar el púlpito, para rogar a Dios que Él escriba su palabra sobre el corazón de quienes nos han escuchado, para evitar que el enemigo robe esa semilla. Por un momento también, hermanos, consideremos el elogio de Pablo hacia Epafras. Colosenses capítulo 4, versículo 12 y versículo 13 nos dice: «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Así como Epafras, ausente de su congregación, ruega por sus hermanos, porque nuestros sermones, hermanos, a fin de al cabo, no duran sino 1 hora o 2, pero nuestra vida predica todo el tiempo». También consideremos a la oración como el espíritu que vivifica la voz del predicador. Bajo la dispensación judía, el sumo sacerdote tenía escrito con letras enjolladas en su frontal: «Santidad a Jehová». Igualmente, todo predicador en el ministerio de Cristo debe ser modelado y dirigido por esta misma divisa santa, pues la vergüenza de ver un predicador cristiano carente de santidad resulta mayor que si se tratase de un sacerdote hebreo con manos impuras dentro del santuario de Dios.
El Evangelio de Cristo no se mueve por las olas populares, no tiene poder propio para propagarse. Se mueve de la manera que los hombres encargados de él se mueven. Es decir, el predicador debe personificar el Evangelio. Por ello, los hombres muertos dan sermones muertos y los sermones muertos matan. Todo depende del carácter espiritual del predicador. No son los talentos ni la erudición lo que Dios quiere de los predicadores, sino que sean hombres grandes en santidad, grandes en fe, en amor y en fidelidad. Y esto solamente puede ser trabajo en oración delante de Dios. De aquí, la instrucción de los 12 discípulos fuera la grande, difícil y paciente labor de Cristo. Pero el gran secreto para conseguir tan altos ideales es uno y nada más: la oración. Sí, un hombre que predica debe ser un hombre de oración, ya que esta es el arma más poderosa del predicador, una fuerza omnipotente en sí misma que da vida a todo. Entonces, un hombre de Dios no nace, sino que se hace en la cámara secreta de la comunión y de la devoción privada. Para concluir, consideremos a la predicación sin oración. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿culpa de quién es todo esto? Desde luego, no es de Dios. La culpa está en el hombre y más aún en el predicador. Este ha estado demasiado ocupado con su sermón que no ha sentido la presencia del que todo lo cambia, el susurro suave que trae la instrucción divina. No ha sentido la culpabilidad de su pecado. No ha adorado a Dios en privado para hablar de Él en público. Concluyo. La predicación sin oración puede traer gente a la iglesia, pero en verdad no la atrae hacia Dios. La predicación sin oración agrada, pero no santifica. La predicación sin oración puede llamar a la emoción, mas la separa de la comunión. La predicación sin oración endulza el oído de las personas y las cierra a la verdad transformadora del Evangelio. La predicación sin oración convierte a la iglesia en un cementerio y no en un ejército de batalla. Bueno, hasta acá la lección número 2. Espero que lo antes estudiado sea aplicado por nosotros como predicadores, ya que debemos de considerar la oración como un arma fundamental y principal en la vida de todo predicador. Muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga. No olviden llenar también el formulario que está dejado acá en la descripción de este video. Sin más que decirles, me despido hasta otra oportunidad. Que el Señor los bendiga.